constituido en una subjetividad, en un conjunto de concepciones, un conjunto de ideas. Entonces, si tenemos estos dos elementos, lo que podríamos decir que una descolonización o una decolonización tiene que hacer es empezar a interrumpir, empezar a imposibilitar no solamente esas narrativas celebratorias de la modernidad, de Occidente, de Europa, como si fuesen los grandes demiurgos o los grandes creadores de las cosas buenas, ocultando ese lado oscuro, sino también es necesario interrumpir, es necesario cuestionar esa parte de los sujetos del colonialismo, y los sujetos del colonialismo desde esa idea de posiciones de sujeto. Esto es que nosotros estamos siendo definidos, si somos sujetos del colonialismo, por otro, por el amo, por el significante maestro, sino también esa dimensión más de la mentalidad, de los procesos de subjetivación. Ahorita más adelante voy a recoger estos insumos que he planteado, que están ligados a la teoría social contemporánea. Aquí no quise ofrecer muchos autores ni muchos nombres de escuelas, sino fundamentalmente quería traer una serie de insumos para plantearse que la descolonización es un proyecto urgente hoy, y es un proyecto urgente que implica interrumpir ciertas narrativas celebratorias de la historia, donde Europa, Occidente y la modernidad son lo máximo, sino también implican transformar un sujeto, el sujeto del colonialismo. Más adelante voy a conectar eso con políticas culturales. Ahora, voy a un segundo elemento que yo creo que es importante para que veamos los desafíos de las políticas culturales. Es qué significa política cultural, ¿cierto? Lo primero que yo quisiera invitarlos a pensar es que toda política es cultural. O sea, no hay políticas culturales por un lado y políticas no culturales por el otro. O sea, una política económica es tan cultural, o sea, una política para, no sé, para crear una industria de producción de automóviles es tan cultural como una política para generar ciertos procesos de creación artística. ¿Sí? Porque es que si nosotros entendemos cultura como las prácticas de significación que nos constituyen como sujetos, como personas, que nos permiten incluso tener sentido y tener experiencias específicas en el mundo, entonces todas las políticas que se adelanten desde el Estado, todas las políticas son políticas culturales. Entonces, una primera cosa que a mí me gustaría que pensáramos es que cuando hablamos de política cultural en un sentido restringido, debemos tener presente que la cultura es un concepto que puede ser trabajado o ser significado de múltiples maneras. Entonces, el hecho de que todas las políticas sean culturales, lo que nos invita a pensar es cómo nosotros somos sujetos de la cultura, cómo somos sujetos culturales y no podemos dejar de serlo, y cómo cuando el Estado hace determinada cuestión en el mundo sobre la economía, por ejemplo, ahí lo que hay es una concepción cultural. Hay unas culturas en el mundo que piensan que el mundo se divide en política, en cultura, en individuos, en sexualidad, y hay otras culturas que ni siquiera establecen la distinción de naturaleza-cultura, o que no establecen una cosa que se llama economía y otra que se llama cultura, ¿cierto? Entonces, esa es una primera idea que yo quisiera que pensáramos. ¿Cuál es la noción de cultura que estamos operando cuando estamos hablando de política cultural? Ahora, la segunda cosa que quiero decir aquí, que puede ser interesante, es que podríamos diferenciar el hecho de que todas las políticas sean culturales, de que hay algunas políticas que se hacen en nombre de la cultura, ¿cierto? Una cosa es que las políticas por definición sean culturales porque son cosas de seres humanos, otra cosa es que
hay unas políticas que el Estado, por ejemplo, articula en nombre de la cultura. Y es muy interesante ver que en un momento determinado para el Estado es cultura y que no es cultura. Y eso cambia culturalmente, eso cambia históricamente. Por ejemplo, en Colombia, hace 20 años o hace 30 años había una entidad que se llamaba Colcultura, y en esa entidad había una serie de acciones, una serie de iniciativas que hacían parte de lo que significaba cultura en el Estado colombiano. Hoy, después de la Constitución Política del 91, cuando se da un giro hacia el multiculturalismo, la idea de cultura con la que está operando el Estado colombiano es distinta en sus políticas culturales de la noción de cultura que operaba hace unos 30 años, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy importante que tengamos presente, tengamos un ojo etnográfico, un ojo de, bueno, ¿y qué es lo que el Estado o qué es lo que en una política cultural se está definiendo, se está concibiendo como cultura? ¿Y saben por qué eso es tan importante? Porque eso no es natural y no es ingenuo. Ahí, en lo que es cultura y lo que no es cultura en una política estatal con respecto a la cultura, ahí está en disputa una serie de concepciones y una serie de posibilidades de ofrecer o de habilitar unas cosas o de no habilitar o no ofrecer otras cosas. Entonces, me parece valioso que miremos este asunto de que las políticas culturales, llamémoslas en sentido restringido, son aquellas políticas que se enuncian en nombre de la cultura y que hay que tener una mirada etnográfica, una mirada histórica, porque muchos elementos importantes en términos de lo que constituye nuestra vida es precisamente jugado en esta cosa. Ahora, otro elemento que quiero introducir aquí: si podemos pensar que toda política es cultural, también podemos pensar que todo lo cultural es político. O sea, nosotros tendemos a considerar que lo político es unas cosas y otras no son políticas. Pero en términos de una definición de cultura como prácticas de significado que están inmersas, inscritas, imbrincadas con relaciones de poder, entonces todo lo cultural tiene que ver con lo político. Es una ampliación de la noción de lo político más allá de las políticas de partido o más allá de las políticas que se pueden jugar o de lo político que se puede jugar en la calle, en una marcha, y es entender que nuestras relaciones sociales, por estar constituidas por prácticas de significado, ahí se habilitan ciertas relaciones de poder. O sea, no puede haber significado, no puede haber sentido, no puede haber representación por fuera de las relaciones de poder. Por lo tanto, no solamente toda política es cultural, sino que todo lo cultural es político. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a entender que la dimensión de la cultura, en el sentido de prácticas de significado, en el sentido amplio del término, es una cosa que tiene que ver con la política, en el sentido de que lo que nos molesta o no nos molesta, lo que nos hace sentir, lo que nos hace reaccionar o no, lo que consideramos que es disputable o no, por lo que pensamos que podemos incluso morir o no, es parte de todos estos significados que definen lo cultural. Entonces, miren que aquí estoy usando dos definiciones de cultura que son importantes no confundirla.
Uno es la definición de cultura como prácticas de significado, que ahí se vinculan con relaciones de poder, y la otra es lo que el Estado considera que es cultura, ¿no? Son dos cosas. Uno es lo que se dice que es cultura desde el Estado, y otra es lo que uno, por ejemplo, desde estudios culturales o desde la sociología de la cultura o desde la antropología puede considerar que la cultura está enunciada. Bueno, habiendo dicho eso, voy a hacer una reflexión de orden metodológico para pensar políticas culturales en el sentido limitado de la palabra. Y después de esa reflexión metodológica, yo creo que me voy a la parte de los desafíos, un poquito hablando de lo que yo conozco desde Colombia, y podríamos como abrir una conversación conectando al final lo de esto de la cuestión de la clave descolonizadora. ¿Cuál es la reflexión metodológica? Es que es importante entender las políticas culturales, entenderlas en una dimensión no solamente de lo que se dice en los textos o lo que se dice en la ley o lo que los funcionarios o gestores culturales dicen sobre eso, sino que es muy importante también entender la dimensión de las prácticas. O sea, no solamente las políticas culturales hay que abordarlas en términos de los discursos, ahí podemos usar esa expresión Foucaultiana de los discursos como constitutivos de las políticas culturales, sino también ver cómo están esos discursos constituidos, definidos por prácticas concretas y cómo posibilitan o no determinadas prácticas. Esto es muy importante porque en términos de un estudio o una intervención en políticas culturales, uno no puede confundir lo que se dice con lo que se hace. Es muy importante no confundir el nivel de los textos, de las narraciones, de los discursos, de las prácticas mismas, porque mucho de las prácticas no están encarnadas o no están inscritas en discursos. Entonces, uno puede ver que existe una política cultural cuando hay una ley, claramente, por ejemplo, de manera obvia, pero quizás hay prácticas que posibilitan que esa ley se elabore o que imposibilitan o que en última se hace una cosa totalmente distinta. Yo no sé en Argentina, pero en Colombia una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace en el mundo. Por eso ustedes ven, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y todo lo que está ahí, es muy bello, toda la cosa de la legislación, lo que dice la ministra, el ministro, pero las prácticas concretas hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Esa es una aproximación importante, no confundir el enunciado con la práctica. Hay un tercer nivel de esa aproximación etnográfica, es que hay que entender también los efectos de esos discursos y de esas prácticas. Por ejemplo, hay efectos en políticas culturales que son como las de producir sujetos políticos. En Colombia, el multiculturalismo produce, que son un montón de leyes, pero también son un conjunto de escritos de académicos, pero también son un conjunto de discursos de activistas. Todo eso tiene un efecto performativo, todo eso produce efectos en el mundo como constituir a un sujeto político que implica unas subjetividades en el mundo que se enuncian y que se despliegan en términos de diferencia cultural. Entonces, lo que quiero decir en términos metodológicos aquí es que para hacer un estudio de políticas culturales, en el sentido restringido de la palabra, nosotros tenemos que establecer una distinción entre los discursos, las prácticas y los efectos. Y los efectos no necesariamente están establecidos desde los discursos o están intencionados desde las prácticas. Cualquier intervención
descolonizadora de políticas culturales no se puede quedar simplemente en el discurso. No es cambiar, por ejemplo, toda la lectura eurocéntrica y profundamente celebratoria de la modernidad en el discurso, porque tú puedes escribir muy lindo, pero si no hay una interrupción en el plano de las prácticas, tú simplemente estás recolonizando, estás incluso profundizando la colonización si no hay una correspondencia en las prácticas. Y si no hay unos efectos descolonizadores de verdad, tú puedes tener una agencia muy interesante en términos de prácticas, pero si eso no produce los efectos descolonizadores del mundo, entonces por eso quería subrayar esta importancia de no entender política cultural de una manera simplista, sino por lo menos en estos tres registros que están ahí. Bueno, voy a pasar a unos desafíos que considero pueden ser útiles en términos de las políticas, para las políticas culturales y conectar la cosa con la descolonización al final. Un primer desafío para las políticas culturales en clave descolonizadora tiene que ver con la importancia de la contextuación, del contexto en el cual se hace esta discusión. Nosotros tenemos que entender que hay una serie como de ensamblajes de contextos que permiten que, por ejemplo, América Latina tenga unas especificidades distintas de Estados Unidos o de Europa con respecto a políticas culturales. No podemos suponer que una política cultural que porque funciona o ha sido relevante en Europa necesariamente tiene que ser relevante o funcionar o ser entendible en América Latina. Ahora, América Latina también es algo que hay que desagregar en términos de singularidad. No es lo mismo pensar políticas públicas en un país como Argentina, donde la idea, políticas culturales, perdón, en un país como Argentina, donde la noción de lo público es un asunto fundamental del sentido común, un asunto fundamental de la subjetividad de las personas, que pensarlo en Colombia, donde lo público no tiene prácticamente ningún lugar. O sea, ustedes se sorprenderían de lo que significa universidad pública en Colombia. O sea, ni les cuento lo que es universidad pública en Colombia, ni les cuento la manera como se piensa o se asume el sentido común del público en Colombia, del Estado. La noción de Estado con la que operan en Argentina es una noción radicalmente distinta de la noción de Estado, de cómo se opera. Y no estoy hablando de ideologías de izquierda a derecha, aunque en Colombia, pues ustedes saben, es derecha por todos lados. Estoy pensando en algo todavía más denso, en algo todavía más profundo. Es el contexto que es la sedimentación histórica de generaciones de sensibilidades, para usar una expresión que a mí me encanta de un autor, de estructuras de sentimiento, de maneras de experimentar, de maneras de sentir, de hacer, no sé, como de hacer sentido en la existencia. Es muy distinto lo que puede pasar en Colombia de lo que puede pasar en Argentina. Y podemos hablar... ¿Qué autor? Ese es Raymond Williams. Es Raymond Williams el que habla de sus estructuras de sentimiento. Es muy lindo. O estructuras del sentir, depende de la traducción. Y por ejemplo, un asunto como la noción de lo público en México, con la fuerza que tiene, es muy distinto de la noción de lo público en Argentina. Uno no puede pensar hacer una intervención descolonizadora en México de la misma manera que se puede pensar en Argentina, porque la idea de lo público opera en formas diferenciales. Igual la noción de cultura. O sea, yo sé que ustedes tienen un conocimiento y una empatía por lo que puede significar
todas las políticas culturales en Argentina. Pero en Colombia, por ejemplo, las políticas culturales tienen una trayectoria institucional y tienen una significancia muy distinta de lo que puede ser cultura acá. Les doy un ejemplo muy concreto. En Colombia la noción de cultura está muy ligada, por ejemplo, a todo lo que significa el giro multicultural, el giro multiculturalista. En Colombia cultura significa diferencia cultural, implica una serie de ideas sobre los indígenas o sobre los afrodescendientes. Y en Colombia la idea de lo indígena y lo afrodescendiente, esto es la formación nacional de alteridad, es muy distinta de lo que pasa en Argentina. Por ejemplo, la idea de que lo afro en Argentina se produce como exterioridad, son uruguayos venidos de afuera, o que la argentinidad haya sido históricamente producida fundamentalmente desde ese horizonte de lo europeo, es muy distinta de la forma en que Colombia en lo afro ha sido constituido como gente que vive en ciertas regiones o gente que tiene ciertas características profundamente racializadas. O sea, ojo que no me vayan a leer como que Colombia es bien y que Argentina no, o que México es bien. No, estoy diciendo, y ese es el primer desafío que yo les estoy proponiendo, que pensemos, no podemos considerar una política cultural seriamente si simplemente nos dedicamos a desconocer los amarres y las singularidades y las profundidades de lo que un contexto nacional, regional y local significa. Seguramente hacer políticas culturales en un país donde el puerto y el resto define el horizonte del país es muy distinto de un país donde hay 20 o 30 ciudades medianas, ¿cierto? O sea, esa es la idea que quiero que primero pensemos. El segundo desafío que quiero invitarlos a pensar, y ojalá esto no produzca malentendidos, es que nosotros a veces tenemos una actitud ingenua con respecto a la noción de cultura. Nosotros creemos que cultura es un asunto necesariamente positivo, que es algo que necesariamente hay que defender, que es algo que está bueno, la cultura es buena. ¿Quién está en contra de la cultura? Ni siquiera, o sea, nadie lo enuncia de esta manera. Lo que quiero decir es esto, es que hay políticas culturales, hay nociones de cultura en políticas culturales que no necesariamente son buenas, que no necesariamente son propiciadoras o posibilitadoras de una mayor politicidad y de una mayor lucha o de un mayor crecimiento en términos sociales. Hay políticas culturales, y les puedo hablar del caso colombiano, que operan como máquinas antipolíticas, que operan como desmovilizadoras, y operan como desmovilizadoras o máquinas antipolíticas precisamente porque dan cosas, precisamente porque permiten que la gente tenga cosas. O sea, la idea de cultura puede ser movilizada en términos estatales para interrumpir procesos que de otra manera se darían en otros términos. La idea de cultura puede ser movilizada por el Estado para generar burocracias culturales. La idea de cultura puede ser movilizada por el Estado para galvanizar malestares de una forma que no tenían que ser galvanizados en términos de cultura. Me explico, no sé si puedo estar muy abstracto, me explico con ejemplos específicos, ¿cierto? Patrimonio. La idea de patrimonio puede ser una muy bonita idea, y de hecho en algunos contextos puede ser una cosa que genere múltiples procesos de politicidad, de agencia,
muchos pueden ser el resultado del posicionamiento de comunidades con respecto a procesos de resistencia, a, no sé, a megaproyectos, a lo que sea. Esos casos están muchos. Pero también patrimonio puede ser entendido como un asunto de patrimonialización que lleva a sedimentar, a osificar, a matar cosas que están vivas en el mundo, a ordenar, a canonizar, a naturalizar asuntos que son más heterogéneos, incluso a introducir conflictos entre gentes que no tenían conflictos de esa manera. Y entonces una cosa tan maravillosa como el Carnaval de Barranquilla, que era un rollo de una rumba, de una ciudad, por los barrios populares, es patrimonializado en términos de una elitización, de una estandarización, de una fijación, de una comercialización. Y no, aquí no me lean como que comercialización es malo, y no que ahorita ese es otro de los riesgos que quiero plantear ahorita. Lo que quiero decir es que una política cultural, por el hecho de que tenga el nombre de cultura, por solo ese hecho, no necesariamente es bueno. Hay cosas que se hacen a nombre de la cultura que en últimas pueden desmovilizar, despolitizar. Yo hablaba del desafío de no caer en una máquina antipolítica. Ahora, no estoy diciendo que todas las políticas culturales en todos los contextos hacen eso. Lo que estoy diciendo es algunas políticas culturales en unos contextos, si nosotros no tenemos ese desafío en la cabeza, va a ser un proceso de despolitización, un proceso incluso de sedimentación, de homogeneización. Ustedes, si quieren matar una expresión cultural, patrimonialícenla. O sea, la mejor forma de matar una cosa es patrimonialícenla. Le va a dar trabajo a mucha gente y va a aparecer en otros lados, va a tener visibilidad, pero la patrimonialización puede ser un buen camino para matar algo. Incluso la heterogeneidad, no sé, un alimento. En Colombia, yo no sé los que han estado, la bandeja paisa, una cosa que eso es mortal. Mejor dicho, uno come una bandeja paisa y le toca hacer siesta como 3 días. Y eso todavía existe por ahí porque no se ha patrimonializado. Pero el día que se patrimonialice, eso se empieza a sedimentar de una forma, ¿sí? O sea, es un ejemplo un poco burdo, pero lo que sí es claro es, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla o el Palenque de San Basilio. Les podría hablar de muchos casos en concreto, y ahorita, si ustedes tienen interés, podemos conversar más con eso. Entonces, ese es el desafío, riesgo segundo que les quiero plantear. El primero tenía que ver con el contexto, ¿sí? El tercero es desconectar, o sea, el desafío es no desconectar la cultura de la vida y de otros aspectos del mundo cuando haya una iniciativa de política cultural. No podemos separar la cultura de la gente. No, las culturas no existen por fuera o independientemente de las personas. No hay ningún aspecto cultural que exista por fuera de las personas. Eso no se da. También la cultura implica una dimensión de materialidad que podemos enunciar o definir como económico. O sea, no podemos separar, y esta es otra vez Raymond Williams, no podemos separar la cultura como si fuera una esfera por allá separada del mundo, sino que la cultura es una dimensión que está cubriendo, está revistiendo diferentes aspectos de la vida y de gente concreta. Entonces, una política cultural que no piense en la gente o que no piense en esos elementos que definen la cultura es una política cultural que aísla, que separa y que por lo tanto tiene el riesgo de producir lo que podemos llamar un culturalismo. O sea, culturalismo en este sentido que lo quiero usar
es cuando nosotros consideramos o asumimos que la cultura es un asunto separable de la gente y separable de otras dimensiones de lo humano como la materialidad. Por eso les decía ahorita que a mí no me parece muy sano considerar la cultura por fuera de procesos materiales y productivos. Esa idea de que la cultura es algo distinto del mercado, de que el mercado contamina, es una cosa que intenta separar la cultura como una cosa prístina, como una anterioridad, una exterioridad del mercado. Ojo que yo no estoy diciendo que entonces tenemos que pensar en clave neoliberal, no, ojo, lejos estoy del neoliberalismo o de la derecha en ese sentido. Lo que estoy diciendo es las culturas realmente existen congentes y existen en múltiples dimensiones, y una política cultural que desconozca eso es una política culturalista, es un intento de separar, de esferizar la cultura, y ahí hay bastante problema. El otro desafío que yo quiero invitarlos a pensar es la noción de gestión cultural. Yo sé que ustedes están de alguna manera interesados en esa noción, y creo que es importante traerla en esta conversación de los desafíos para las políticas culturales, porque es que si no existe cultura sin gente, no existen políticas culturales sin actantes, sin actores, sin sujetos que no solamente articulen, sino que desplieguen, que posibiliten esa gestión cultural, esas políticas culturales. Para mí la gestión cultural no es un asunto de administración, no es un asunto de burocracia. Si ustedes entienden la gestión cultural como burocracia, yo creo que nos estamos perdiendo una idea de la gestión cultural más en términos como movilización, más en términos como posibilidad de producir y de gestar cosas en unos términos particulares. Y voy a decir una herejía que solamente lo puede hacer un colombiano, y mucho de eso por fuera del Estado. O sea, la gestión cultural debe tener unos cuerpos, unos dolientes, unos gozantes concretos, y esos dolientes, esos gozantes concretos no deben ser limitados en su imaginación teórica y política simplemente por el escenario estatal. O sea, el Estado es muy importante, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que el Estado no puede ser el único referente, no puede ser el techo desde donde pensemos la imaginación teórica y política de la gestión cultural. Y yo entiendo así, aquí entonces gestión cultural la entiendo fundamentalmente como un asunto político, la entiendo como un asunto de producir, de generar, de construir asuntos en torno a lo cultural que no necesariamente tenían que pasar en el mundo. Entonces,